Era el año 1904, y Gales respiraba una atmósfera de muerte espiritual. Las iglesias, otrora vibrantes con cánticos de adoración, se habían convertido en meros museos de tradición religiosa. Los púlpitos resonaban con sermones vacíos, desprovistos del poder que un día había transformado corazones. La juventud se perdía en las tabernas, los hombres de las minas de carbón blasfemaban el nombre del Altísimo, y las mujeres lloraban en silencio, viendo a sus familias desintegrarse ante sus ojos. La nación que un día fue conocida como la tierra de los avivamientos ahora yacía en tinieblas espirituales profundas, como un valle de huesos secos aguardando el soplo del Espíritu Santo. Pero Dios, en su infinita misericordia, ya había escogido un vaso. No un teólogo renombrado, no un predicador elocuente de las grandes catedrales, sino un joven común de 26 años, de estatura baja, con manos callosas por el trabajo arduo en las minas de carbón. Su nombre era Evan John Roberts, nacido en una pequeña aldea llamada Lahore, hijo de un minero humilde. Aparentemente, nada en él sugería que sería usado por Dios para estremecer toda una nación. Pero el Señor no mira la apariencia, Él sondea el corazón, y el corazón de Evan Roberts ardía con un hambre insaciable por la presencia del Dios Altísimo. Desde la infancia, algo en el espíritu de Evan clamaba por más de Dios. Mientras otros jóvenes jugaban en las calles, él se retiraba a lugares secretos, derramando su alma ante el trono de la gracia. A los 9 años de edad, durante un culto de oración, el Espíritu Santo tocó su corazón de forma tan intensa que comenzó a llorar incontrolablemente, sintiendo el peso de los pecados de su nación sobre sus hombros frágiles. Aquella experiencia marcó su vida para siempre, plantando en su interior una semilla que crecería hasta convertirse en un incendio espiritual capaz de encender toda una nación. Por años, Evan vivió una vida doble. Durante el día, trabajaba arduamente en las minas de carbón junto a su padre, respirando el aire pesado y sucio de los túneles subterráneos. Durante las noches, subía a su cuarto, y se postraba ante Dios en oración y ayuno, clamando con lágrimas: Señor, dóblame, dobla la iglesia, dobla el mundo. Sus oraciones no eran meras repeticiones religiosas, sino gritos desesperados de un alma que ansiaba ver la gloria de Dios manifestarse en la tierra. Si esto te está tocando, comenta en los comentarios ahora. En 1904, Mareus 26 años, Evan decidió dejar las minas de carbón para dedicarse a los estudios teológicos en la Academia de Newcastle Emlyn. Pero Dios tenía planes mayores para él. Durante una serie de cultos de avivamiento dirigidos por Seth Joshua, un evangelista galés, algo sobrenatural aconteció que cambiaría no solo la vida de Evan Roberts, sino el destino de toda una nación. Era una noche de septiembre de 1904. El pequeño templo estaba repleto de personas hambrientas por la presencia de Dios. Seth Joshua predicaba con unción sobre el quebrantamiento y la rendición total al Señor. Sus palabras eran como fuego consumiendo la paja de la religiosidad muerta. Al final del mensaje, hizo una oración que ecoaría en la eternidad: Señor, dóblanos, dóblanos. Y entonces, algo que jamás había acontecido en la vida de Evan Roberts, se manifestó con poder sobrenatural. El Espíritu Santo descendió sobre él como lenguas de fuego en el día de Pentecostés. Su cuerpo comenzó a temblar bajo el peso de la gloria divina. Lágrimas brotaron de sus ojos como ríos caudalosos, y de sus labios salían gemidos inexpresables que solo el Espíritu Santo podía interpretar. Era como si el velo entre el cielo y la tierra hubiera sido rasgado, y la presencia manifiesta del Dios Altísimo llenara cada fibra de su ser. Allí, en aquel momento sagrado, Evan Roberts no solo tuvo un encuentro con Dios, fue completamente poseído por la presencia del Altísimo. Por 4 horas consecutivas, Evan permaneció postrado en el suelo del templo, en éxtasis espiritual profundo. Visiones gloriosas se sucedían ante sus ojos, veía multitudes siendo salvas, iglesias siendo avivadas, bares siendo cerrados,
y toda la nación inclinándose ante el nombre de Jesucristo. Una voz celestial resonaba en su espíritu: tocarás 100,000 almas para el reino de Dios. Cuando finalmente se levantó, algo había cambiado radicalmente en Evan Roberts. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y una atmósfera de santidad lo envolvía como un manto invisible. Si deseas este fuego, escribe "lo quiero" y ora con sinceridad ahora. A partir de aquel encuentro celestial, Evan Roberts se convirtió en un hombre completamente diferente. Ya no podía concentrarse en sus estudios teológicos, su corazón ardía con un fuego consumidor que clamaba por ser derramado sobre las multitudes. Decidió abandonar la academia y regresar a su ciudad natal, Lahore, donde comenzó a compartir con un pequeño grupo de jóvenes lo que Dios había hecho en su vida. Pero no eran solo palabras las que salían de su boca, era poder. No era solo conocimiento teológico, era unción fresca del cielo. Cuando Evan Roberts hablaba sobre Jesús, su voz temblaba de emoción genuina. Cuando oraba, parecía que estaba conversando cara a cara con el Padre Celestial. Cuando adoraba, toda la atmósfera a su alrededor se transformaba, como si ángeles invisibles hubieran descendido del cielo para participar de la adoración. Las personas a su alrededor comenzaron a sentir algo inexplicable, una convicción profunda de pecado, un quebrantamiento genuino, y un hambre desesperada por la presencia de Dios. El primer culto público de Evan Roberts aconteció en la pequeña capilla de Moría, en Lahore, el día 31 de octubre de 1904. Solo 17 personas estaban presentes, la mayoría jóvenes de la comunidad local. Evan se levantó con humildad y simplicidad, sin elocuencia o retórica elaborada, pero con una autoridad espiritual que hacía que los cielos se movieran. Sus primeras palabras fueron: amigos, debo obedecer al Espíritu Santo. Hoy, alguien en esta sala debe rendirse completamente a Jesucristo. Lo que aconteció a continuación desafía cualquier explicación natural. El Espíritu Santo descendió sobre aquella pequeña congregación con tal poder que las personas comenzaron a llorar incontrolablemente, confesando pecados ocultos y clamando por misericordia. Jóvenes que habían llegado burlándose salieron completamente transformados. En una sola noche, todas las 17 personas presentes entregaron sus vidas a Jesucristo de forma radical y definitiva. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Pero aquello era solo el comienzo. La noticia de lo que había acontecido en la capilla de Moría se extendió como fuego en paja seca. La noche siguiente, la capilla no podía albergar a la multitud que venía en busca de un toque de Dios. Evan Roberts, con su apariencia simple y humilde, subía al púlpito y abría su corazón ante Dios y los hombres. Sus oraciones eran como truenos que resonaban en los cielos, sus lágrimas como lluvia que regaba corazones resecos, y sus palabras como espadas que dividían alma y espíritu. Oh Señor, dóblanos hasta que no quede ningún yo en nosotros, clamaba Evan con una intensidad que hacía temblar a las personas. Que tu voluntad sea hecha en nosotros, a través de nosotros, y por medio de nosotros, aunque esto nos cueste todo. Sus oraciones no eran actuaciones, eran explosiones de un corazón completamente rendido al Altísimo, y Dios respondía con poder sobrenatural. En pocos días, el avivamiento se extendió a otras iglesias y comunidades. Donde quiera que Evan Roberts fuera, llevaba consigo una atmósfera de gloria que transformaba ambientes enteros. No necesitaba predicar sermones largos o elaborados, su simple presencia era suficiente para que el Espíritu Santo se manifestara con poder. Las personas eran salvas antes incluso de que él abriera la boca para hablar. Otras caían de rodillas en profundo arrepentimiento solo al entrar en los lugares donde él estaba orando. Los testimonios de lo que acontecía en los cultos de Evan Roberts eran extraordinarios y sobrenaturales. En una iglesia en Aberdare, un hombre entró embriagado con la intención de perturbar el culto. Al ver a Evan orando con lágrimas, fue dominado por una convicción tan profunda que cayó de rodillas en el pasillo de la iglesia, llorando y pidiendo perdón a Dios. En otra ocasión, en Tony Pandy,
Una mujer que había perdido la fe hacía años entró en la iglesia solo por curiosidad. Cuando escuchó a Evan cantar un himno sobre el amor de Jesús, comenzó a llorar incontrolablemente y entregó su vida al Señor en ese mismo momento. ¿Sientes este llamado? Entonces no silencies. Responde. El poder que emanaba de Evan Roberts no se limitaba a los templos religiosos. En las minas de carbón donde él había trabajado, los hombres paraban sus actividades durante el día para orar y cantar himnos. Algo sobrenatural había acontecido. Trabajadores que antes blasfemaban el nombre de Dios ahora lo alababan en medio del trabajo arduo. Los caballos que tiraban de los carritos de carbón se confundían, pues ya no podían entender los comandos de los mineros. Habían dejado de maldecir, y ahora hablaban con gentileza y reverencia. En las calles de las ciudades por donde Evan Roberts pasaba, escenas extraordinarias se repetían. Las tabernas cerraban sus puertas porque ya no había clientes. Los hombres que antes se embriagaban ahora se reunían en grupos de oración. Las casas de prostitución eran abandonadas porque las mujeres se convertían al Señor Jesucristo. Los tribunales suspendían sus actividades porque ya no había crímenes que juzgar. El avivamiento había transformado corazones de forma tan profunda que la propia sociedad reflejaba el cambio espiritual. Los periódicos de la época registraron eventos que desafiaban cualquier explicación racional. En Cardiff, la principal ciudad de Gales, un tren se detuvo inesperadamente cuando el maquinista escuchó himnos siendo cantados en la estación. Al bajar para investigar, encontró a cientos de personas reunidas en oración espontánea, lideradas por Evan Roberts. El hombre, conocido por su dureza e incredulidad, fue tocado de forma tan profunda que abandonó el tren y se unió a la oración, entregando su vida a Jesucristo en aquel momento. Deja un amén si crees que este mover puede acontecer hoy. Pero el secreto del poder sobrenatural que fluía a través de Evan Roberts no estaba en técnicas o estrategias ministeriales, estaba en su vida de intimidad con Dios. Mientras multitudes lo seguían y periodistas registraban sus hechos, Evan mantenía una disciplina espiritual rigurosa que pocos conocían. Se despertaba a las 4 de la mañana todos los días para pasar horas en oración secreta, ayunando regularmente y derramando lágrimas ante el trono de la gracia. El poder no viene de mí, decía Evan con humildad genuina. Yo soy solo un canal a través del cual Dios escogió fluir. Si me vieran en la presencia de Dios, verían a un hombre quebrantado, destrozado, completamente dependiente de la misericordia divina. Sus noches las pasaba en vigilia, intercediendo por las almas perdidas y clamando por un derramamiento aún mayor del Espíritu Santo. Frecuentemente, las personas lo encontraban por la mañana aún postrado en el suelo de su cuarto, con el rostro bañado en lágrimas, y las rodillas heridas de tanto tiempo en oración. La vida de oración de Evan Roberts era intensa y sobrenatural. Hablaba con Dios como quien conversa con un amigo íntimo, pero con una reverencia que hacía que los cielos se movieran. Señor, tú sabes que no busco gloria para mí mismo, oraba con lágrimas. Todo lo que deseo es que tu nombre sea glorificado, y que almas preciosas sean salvas. Úsame mientras yo viva, y cuando yo muera, levanta a otros que te sirvan con más fervor que yo. Durante los momentos más intensos del avivamiento, Evan Roberts llegó a ayunar por semanas consecutivas, sustentado solo por la presencia de Dios. Las personas cercanas se preocupaban por su salud física, pero él respondía: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Mientras haya almas para ser salvas, no puedo parar de interceder. Su apariencia física se debilitaba, pero su espíritu brillaba con una luz cada vez más intensa. Amigo que está viendo este mensaje, si sientes este mismo fuego ardiendo en tu corazón, si deseas ver a Dios moverse en tu vida, en tu familia, en tu ciudad de la misma forma que Él se movió a través de Evan Roberts, entonces no dejes pasar este momento. Suscríbete ahora a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque estaremos compartiendo más historias como esta, historias que pueden despertar en ti la misma hambre por Dios que transformó toda una nación. Este no es solo un canal de entretenimiento,
Este es un altar donde Dios está llamando corazones sedientos para una vida de intimidad genuina con Él. No dejes que el diablo te robe este momento. Suscríbete ahora. El avivamiento liderado por Evan Roberts no pasó desapercibido por los líderes religiosos establecidos, y no toda la reacción fue positiva. Muchos pastores y denominaciones tradicionales comenzaron a criticar los métodos no convencionales del joven avivador. Cuestionaban su falta de formación teológica formal, criticaban la emotividad de los cultos, y se oponían al hecho de que él permitiera que mujeres y jóvenes participaran activamente de los servicios religiosos. Este joven está trayendo desorden a nuestras iglesias, decían algunos líderes conservadores. Sus reuniones son muy emocionales, y no siguen la liturgia apropiada. Otros acusaban a Evan Roberts de buscar fama personal y de manipular las emociones de las personas para conseguir conversiones superficiales. Hasta algunos periódicos comenzaron a publicar artículos cuestionando la legitimidad del avivamiento. Pero Evan Roberts no se dejaba abatir por las críticas. Cuando era confrontado por líderes religiosos que cuestionaban sus métodos, respondía con humildad y autoridad espiritual: hermanos, no busquen criticar la obra de Dios. Si esto no es del Señor, ciertamente fallará por sí solo, pero si es de Dios, ustedes se encontrarán luchando contra el propio Altísimo. Sus palabras siempre estaban temperadas con gracia, pero cargadas de una autoridad que hacía que hasta los críticos más fervientes reflexionaran sobre sus posiciones. La oposición más intensa venía del propio diablo, que veía su reino siendo destruido por el poder del Espíritu Santo. Evan Roberts enfrentó ataques espirituales violentos, pesadillas aterrorizantes, y una opresión constante que trataba de silenciar su voz. Durante algunas noches, llegaba a sentir una presencia maligna tan intensa en su cuarto, que necesitaba orar en voz alta por horas, hasta que la atmósfera se purificara. El enemigo sabe que no puede derrotarme por la fuerza, decía Evan a sus compañeros más cercanos. Por eso, trata de desalentarme a través de la crítica y la oposición. Pero cuanto mayor es la resistencia, mayor es la evidencia de que estamos haciendo la diferencia para el reino de Dios. Su respuesta a la oposición siempre era más oración, más ayuno, más dependencia del Espíritu Santo. Lo que Dios hizo con él, puede hacer contigo, pero la decisión comienza en tu altar. Las palabras que salían de la boca de Evan Roberts durante el avivamiento eran como espadas de dos filos que penetraban las conciencias más endurecidas. No eran frases elaboradas o sermones teológicamente complejos, sino declaraciones simples cargadas de poder espiritual, que resonaban en el reino invisible y se manifestaban en el mundo natural. Dios no está interesado en tu religión, declaraba con autoridad profética. Él está interesado en tu corazón quebrantado y en tu espíritu humilde. Ven a Él como eres, pero no permanezcas como eres. Estas palabras transformaron miles de vidas, llevando a las personas a abandonar una fe meramente intelectual en favor de una relación genuina con Jesucristo. Durante una reunión particularmente intensa en Swansea, Evan Roberts fue movido por el Espíritu Santo a hacer una declaración que se convirtió en el marco del avivamiento galés: dóblense o quiébrense ante Dios. No hay término medio en el reino de los cielos. O se rinden completamente al señorío de Jesucristo, o continuarán viviendo una mentira religiosa que no salva ni transforma a nadie. Sus palabras fueron seguidas por un silencio profundo, y entonces las personas comenzaron a postrarse en el suelo, confesando pecados y entregando sus vidas al Señor. En otro momento memorable, ante una multitud de más de 5,000 personas reunidas en un campo abierto, Evan Roberts gritó con una voz que parecía resonar desde los cielos: el avivamiento no es un evento, es un estilo de vida. No es algo que acontece en reuniones especiales, es algo que debe arder en sus corazones todos los días de la vida. Aquellas palabras desafiaron la comprensión superficial que muchos tenían sobre la vida cristiana y los convocaron a un compromiso radical con Jesucristo. Los frutos del avivamiento liderado por Evan Roberts eran visibles y duraderos. En menos de 6 meses,
más de 100,000 personas habían entregado sus vidas a Jesucristo en todo Gales. Iglesias que estaban prácticamente vacías, se volvieron demasiado pequeñas para albergar a las multitudes que venían en busca de Dios. Nuevas congregaciones surgían espontáneamente en fábricas, escuelas, hogares, y hasta en campos abiertos. Pero el impacto del avivamiento iba mucho más allá de los números. La transformación social fue extraordinaria, la criminalidad se desplomó de forma dramática, las prisiones quedaron prácticamente vacías, y los tribunales suspendieron sus actividades en varias ciudades por falta de casos que juzgar. Las tabernas cerraron sus puertas porque ya no había clientes, y muchas fueron convertidas en salas de oración. Las casas de juegos y burdeles fueron abandonadas porque las personas habían encontrado en Jesucristo una satisfacción que el mundo no podía ofrecer. En las minas de carbón, algo sobrenatural aconteció que entró en la historia. La productividad aumentó significativamente, porque los trabajadores dejaron de beber y comenzaron a trabajar con honestidad y dedicación. Más que eso, el ambiente de trabajo se transformó completamente. Donde antes había peleas, blasfemias e inmoralidad, ahora había himnos, oraciones y un sentido de fraternidad genuina. Si quieres ver esto acontecer en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, entonces para ahora mismo y haz esta oración conmigo: Señor Jesús, quiero ser usado por ti de la misma forma que tú usaste a Evan Roberts. Quiebra mi corazón con las cosas que quiebran tu corazón. Lléname de tu Espíritu Santo y úsame para traer avivamiento donde quiera que yo vaya. En nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración de corazón, escríbelo quiero en los comentarios. El legado de Evan Roberts se extendió mucho más allá de las fronteras de Gales. Misioneros y evangelistas de varias partes del mundo viajaron para presenciar personalmente el avivamiento y llevaron de vuelta a sus países el fuego que había sido encendido. El avivamiento galés de 1904-1905 inspiró movimientos similares en Corea, en la India, en Estados Unidos y en decenas de otras naciones. Pero tal vez el impacto más duradero del avivamiento liderado por Evan Roberts haya sido el ejemplo de cómo Dios puede usar un vaso rendido y quebrantado para transformar naciones enteras. Evan no era un hombre extraordinario en términos humanos. Era bajo de estatura, simple en apariencia, sin formación teológica formal o habilidades oratorias especiales. Pero tenía algo que muchos líderes religiosos de su época no tenían: una vida secreta de oración que movía los cielos y un corazón completamente rendido a la voluntad de Dios. Durante el auge del avivamiento, cuando periodistas de todo el mundo venían a entrevistarlo y multitudes lo seguían donde quiera que fuera, Evan Roberts mantenía su humildad y su dependencia de Dios. No me miren a mí, decía constantemente a las multitudes. Miren a Jesús. Yo soy solo un pecador salvado por la gracia, usado por Dios para mostrar que Él puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias que se rinden completamente a Él. En 1905, después de solo 10 meses de ministerio público intenso, Evan Roberts comenzó a retirarse gradualmente de los reflectores. El desgaste físico y emocional causado por la intensidad del avivamiento había cobrado su precio, y sintió que Dios lo estaba llamando para una temporada de silencio y restauración. Muchos no comprendieron su decisión, pero Evan sabía que había cumplido el propósito específico para el cual Dios lo había llamado en aquel momento de la historia. Los años siguientes de la vida de Evan Roberts fueron pasados en relativo anonimato, dedicados a la oración, al estudio de las Escrituras y al discipulado de jóvenes líderes. Nunca buscó construir un imperio ministerial o capitalizar sobre la fama que el avivamiento le había traído. En cambio, se mantuvo fiel al llamado de ser un intercesor secreto, orando por las naciones y esperando que Dios levantara otros vasos para continuar la obra que había comenzado. Déjame hacerte una pregunta directa a tu corazón. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que Evan Roberts pagó? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu reputación, a tu comodidad, a tus planes personales para que Dios pueda usarte de forma extraordinaria? Si la respuesta es sí, entonces tu jornada de transformación comienza ahora, en secreto,
ante el Padre que ve en lo oculto. La historia de Evan Roberts y del avivamiento galés de 1904-1905 no es solo un relato histórico fascinante, es un desafío profético para la Iglesia contemporánea. En una época en que muchos cristianos se conforman con una fe tibia y superficial, la vida de Evan Roberts nos recuerda que Dios aún está buscando vasos que estén dispuestos a pagar el precio de una vida de oración radical y quebrantamiento genuino. El avivamiento que transformó Gales en menos de un año no fue resultado de estrategias humanas sofisticadas o campañas evangelísticas bien planeadas. Fue resultado de un joven que decidió tomar en serio el mandamiento de Jesús de orar hasta que el reino de los cielos se manifestara en la tierra. Fue resultado de alguien que prefirió pasar noches enteras clamando por la salvación de almas perdidas antes que buscar su propia comodidad y seguridad. Hoy, más de 100 años después, las palabras que Evan Roberts proclamó continúan resonando con poder profético. Dóblense o quiébrense ante Dios. No hay término medio en la vida cristiana. O vivimos una vida de rendición total al señorío de Jesucristo, o nos conformamos con una religiosidad muerta que no transforma a nadie y no impacta al mundo a nuestro alrededor. Gales nunca más fue lo mismo después de aquellos meses gloriosos de 1904 y 1905. Generaciones enteras fueron impactadas por los frutos de aquel avivamiento. Familias fueron restauradas, comunidades enteras fueron transformadas, y una nación descubrió lo que significa vivir bajo la influencia directa del reino de Dios. Pero tal vez el legado más importante sea la prueba de que Dios aún está dispuesto a hacer cosas extraordinarias a través de personas comunes que se rinden completamente a Él. Esta no es el final de la historia. Esta es la invitación para que tu historia comience. Dios no ha cambiado. El mismo Espíritu Santo que usó a Evan Roberts para transformar una nación está disponible para ti hoy. La misma unción que quebrantó corazones endurecidos y salvó 100,000 almas en pocos meses está aguardando ser derramada sobre vasos rendidos en nuestra generación. La cuestión no es si Dios quiere moverse con poder en nuestros días. La cuestión es si estamos dispuestos a pagar el mismo precio que Evan Roberts pagó. Estamos dispuestos a despertarnos de madrugada para buscar el rostro de Dios. Estamos dispuestos a ayunar y orar hasta que los cielos se rasguen sobre nuestras ciudades. Estamos dispuestos a ser quebrantados y moldeados por las manos del alfarero divino, hasta que no quede ningún yo en nosotros. El avivamiento que Gales experimentó a través del ministerio de Evan Roberts no fue un evento aislado en la historia. Fue una demostración de lo que acontece cuando alguien decide tomar a Dios en serio de forma radical. Fue una prueba de que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos aún está disponible para transformar vidas, familias, comunidades y naciones enteras. Si llegaste hasta aquí en esta narrativa, no fue por casualidad. El mismo Espíritu Santo que llamó a Evan Roberts para una vida de oración y quebrantamiento te está llamando hoy. Tal vez seas la persona que Dios quiere usar para traer avivamiento a tu generación. Tal vez tu ciudad, tu región, tu nación esté esperando que respondas al llamado divino de la misma forma que aquel joven minero de carbón respondió hace más de un siglo. La historia termina aquí, pero tu historia con Dios apenas está comenzando. Si sientes el fuego del Espíritu Santo ardiendo en tu corazón en este momento, si deseas ver a Dios moverse a través de tu vida de la misma forma que Él se movió a través de Evan Roberts, entonces no dejes pasar este momento. Levántate del lugar donde estás, encuentra un lugar secreto, póstrate ante Dios y clama con toda la sinceridad de tu corazón. Señor, dóblame, úsame. Haz de mí un canal a través del cual tu gloria pueda fluir para esta generación, y entonces prepárate para ver lo imposible acontecer, porque el Dios que usó a Evan Roberts es el mismo ayer, hoy y eternamente. Él no ha cambiado, y su brazo no se ha acortado. Él aún está buscando vasos rendidos a través de los cuales pueda manifestar su gloria en la tierra. Que seas uno de ellos. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar sobre el poder transformador de una vida rendida a Dios. El avivamiento comienza contigo.